Presidente, muchas gracias. Los saludo a los invitados, al señor Martín Mato también. Por supuesto, ha sido muy interesante lo que ha dicho, aunque es cierto, ya conocíamos sus publicaciones. Varias cosas, presidente. En primer lugar, el Fondo de Seguro de Depósito preocupa que sea tan pequeño ante una improbable, claro que sí, situación de quiebra de los bancos. Y esto es pequeño, no cubriría ni el 5% de este fondo. Entonces, la pregunta es primera pregunta, ¿cuánto cree el señor Martín Mato que debería subir esta cobertura de depósito, en primer lugar? En segundo lugar, presidente, vemos acá las oficinas del Perú. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley, presidente, que ojalá sea agendado. Yo sé que usted tiene muy buena voluntad, pero también la memoria a veces puede fallar. Y entonces, que se pueda, para que el Banco de la Nación vuelva a ser una banca como era antes, una banca de primer piso, porque está tullida, lo tienen amarrada. Yo acabo de estar en Pomagahuaca, por ejemplo, en Bambamarca, en Cutervo, en Chota, en San Marcos, en Cajabamba, en el Valle del Condebamba, en fin, y no he encontrado banca privada, solamente el Banco de la Nación. Y entonces, y además, el Banco de la Nación en esos lugares hace convenios con las mineras para pagarle los sueldos a los trabajadores mineros. Sin embargo, no puede hacer ningún convenio con el Estado para pagarle a empleados o hacer otro tipo de negocios con las empresas públicas. O sea, está tullido el banco, totalmente tullido. Y ahí sí hay 301 más oficinas del Banco de la Nación que la banca privada. La banca privada en Amazonas tiene 2 locales. La banca privada, de acuerdo a lo que el informe que tenemos a la mano, en Apurímac hay 4. En Huancavelica hay un banco privado. En Huancavelica, en la Villa Rica de Oropesa, hay un banco privado. Es decir, en Madre de Dios, 4. Sin embargo, señor presidente, en Barranco, aquí a la vuelta, hay 7. O sea, en Barranco hay más agencias que en varios departamentos, más agencias que en Apurímac, en Amazonas, en Huancavelica, juntas. O sea, en un distrito de Lima hay más agencias que en 4 departamentos claves del Perú, como es Madre de Dios, Amazonas, Apurímac, Huancavelica. Eso es desastroso. Pero sigamos, señor presidente, la concentración se da. Entonces, la pregunta de señor Matos, ¿qué se puede hacer? ¿Una ley anticoncentración que existe en Chile, que existe en otros países? Porque acá el 85% del 90% del depósito bancario está en manos de 2 bancos. Entonces, por eso es que ahora entiendo, señor presidente, cómo cuando el BCR bajó la tasa a 1.25, el año pasado, ante la crisis, los bancos no subieron su interés, más bien lo subieron, porque hay concentración. Pero a propósito, el BCR, según a su ley orgánica, puede intervenir cuando hay concentración, ¿eh? El BCR puede intervenir. Cuando el BCR puede intervenir la tasa de interés, cuando ve que hay concentración, que hay en este caso puede intervenir, y eso es una espada de Damocles que los bancos parecería que no se han dado cuenta. Pero en el Perú han desaparecido bancos, es cierto. Ha desaparecido la Caja de Ahorros de Lima, que fue fundada antes de la guerra con Chile y sobrevivió a la guerra. A pesar del saqueo de los chilenos, sobrevivió la guerra. Esa desapareció, los años 90. Desapareció el Banco Gibson, el Banco Unión, el Banco Norperú, el Banco Comercial del Perú, el Banco Popular del Perú, el Banco Amazónico, el Banco Sur Medio y Callao, el Banco Regional del Sur, el Banco del Progreso, el BIC, el Banco de Industria de la Construcción, el Banco Latino, el Interandino, el Banco Mercantil, el Banco Sudamericano, el Banco de Lima. Algunos fusionados, muy pocos, y el resto quebrados. Claro, en esa época los dueños del banco, Gibson, Unión, Comercial, del Progreso, acababan presos, porque habían manejado mal el dinero de los ahorristas, y eso es un delito. Hoy día parecería que quiebra un banco, desaparece, y nada, los señores se pasean por la ciudad y no pasó nada. Como el banco Banex, que no era el Banex mexicano, sino el Banex peruano. Y desaparecieron también los bancos del Estado, el banco hipotecario, el más sólido del Perú, porque todo está su plata en hipotecas, el banco de la vivienda, el banco minero, el banco agrario, el banco industrial, todos por orden del Fondo Monetario Internacional que había que desaparecer la banca privada. Y desaparecieron 23 mutuales de ahorro.
y cooperativas. Ahora, han llegado a cambio el Banco Azteca. Carajo, ¿qué tal banquito? ¿Qué tal banquito el Banco Azteca que cobra 200 o 300%? Parece que ya han bajado un poquito a raíz de nuestras críticas, pero se dedica solamente a vender línea blanca. Pero los bancos extranjeros han ido, el Banco Central de España, el Banco Hipotecar, el Panamericano de España, esos se han ido. El Banco de Tokio se fue del Perú, que es gran banco. Entonces, a cambio de eso ha venido el Banco Azteca y bueno, y estamos contentos seguramente algunos porque cobra 300% con beneplácito del gobierno de turno. Pero veamos, señor presidente, este decreto que acaba de sacar el gobierno. Muy bonito, hay que aplaudirlo. Algunas perfecciones se puede hacer, eso que a los 10 días el trabajador si no decide, sí o sí, te depositan en tu cuenta de banco, debería ser al revés. Debería que a los 10 días, si no has decidido, te pagan en efectivo, pues, más bien al revés. Pero en fin, eso se puede cambiar. Creo que ha sido un error de redacción del Ministerio de Economía. Pero lo que no es un error de redacción, señor presidente, es el artículo 5º, artículo 2, la modificación del artículo 5º que dice la libertad del trabajador de elegir la empresa del sistema financiero para el depósito de sus remuneraciones regulado en el artículo 18 de la presente norma se aplica progresivamente a los trabajadores del sector público, cualquiera que sea su régimen, conforme lo disponga la ministra de Economía. O sea, Mechita va a disponer en qué momento el sector público, 1 millón de trabajadores, pueden acogerse a esta norma. O sea, todo depende de Mechita. No pues, presidente, esto es una burla y eso hay que corregirlo. Eso es todo, señor presidente, para no cansar más a los invitados. Gracias, congresista García Belaúnde. Congresista Keiko Fujimori. Gracias, presidente. Por su intermedio saludamos al profesor Martín Mato y le agradecemos su brillante presentación, muy clara, muy precisa, muy valiente. Muchas gracias, presidente, por invitarlo. Bueno, yo siento que el día de hoy he aprendido bastante. Tengo unas preguntas concretas. Estamos de acuerdo con su mensaje, con incentivar la bancarización, porque esto va a lograr la competencia para poder disminuir las tasas de intereses. Ha sido importante el decreto supremo aprobado la semana pasada para permitir que los trabajadores pues opten en qué institución depositar su remuneración. Pero yendo específicamente a la presentación sobre el número de bancos, la evolución del número de bancos en los últimos años, del año 98 que habían 25, a la fecha hay 15. Si bien es cierto, usted critica que ha disminuido la cantidad de bancos, yo recuerdo en una presentación del ex superintendente Juan José Martans de la SBS, él refería y decía que la disminución de los bancos ha sido positiva porque se están quedando los mejores bancos, que la calidad de los bancos también era importante. Le hago esta pregunta porque usted es el experto, yo no, a mí me gustaría saber cuál es su opinión. Y luego usted, digamos, incentiva a que el Banco de la Nación sea un banco de primer piso, ¿no? Como una de las medidas para lograr mayor bancarización. Creo que es una medida que debemos evaluar en esta comisión. Invitar a bancos extranjeros a que vengan al Perú. ¿Cómo los invitamos? ¿Quién debe hacerlo? ¿Qué otras medidas podemos hacer aquí, discutir en esta comisión para ayudar a la mayor bancarización y una mayor competencia en el sistema financiero? Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Keiko Fujimori. Me pidió la palabra el congresista Meckler y finalmente después congresista Ceballos, congresista Guatas. Congresista Meckler, tiene usted la palabra.